On my knees, I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I take you there, like a child. O sigui que tenim uns veïns de Sant Vicenç, un cambrer de Terrassa, un bar a 50 quilòmetres d'Estremera, que es diu El Quijote, i tenim Artur Mas. Sí, tenim l'Artur Mas, tenim el company Trias, Xavier Trias. Xavier Trias, también la dona del Quim, la Laura Masvidal, y algún más que ni via para allá. Y estaban allá, y claro, van a entrar nosaltres, y això va ser como respirar, como decir, ostras, ya no estamos solos. Y de alguna forma empecemos a entablar pues un diálogo con ellos muy, muy ameno, y fuimos para allá. Por cierto, que tuve una pelotera también con el funcionario. Con el funcionario. Amb el funcionari de la presó d'Estremera. Claro, nada más llegar el funcionario coge y le dice a la gente cuando tocan para que se entrara, le dice a la gente, hey, vamos para aquí, como cachondeándose de la gente, y me fui para él y le dije, ¿a ti no le da vergüenza, pollo, de tratar a la gente de esta manera? ¿A ti te gustaría que alguien de los tuyos estuviera ahí dentro y tú lo estuvieras tratando como lo estás tratando? Y el hombre se cayó, no me dijo nada, y luego nos hicimos amigos, y mi hermano Lolo casi se queda dentro, porque, os explico, porque es muy complicado, ¿eh? Tenemos que sellar, y mi hermano no se acordaba con el dedo que había puesto, y venga, parecía que estaba tocando el piano, y le decía al funcionario, Lolo, te quedan 2, si no te quedas aquí. Son anécdotas como muy... Pero bien, hicimos el recorrido. Estremera es el desierto de Gobi. Domingo, ¿no? Allí se escapa un preso por la noche y lo suelta a los 3 días y lo pilla el perro. Y lo pilla. Aquello es inmenso, es un desierto, es como un... La vez que fui la segunda vez a Estremera, me parece que hubo la manifestación de Colón. A Madrid, a la Plaza Colón de Madrid. No, aquí, aquí. En Colón. Hicimos una manifestación y fuimos a Estremera a los 3 o 4 días. Y hablando con el Oriol le digo, hostia, Oriol, tengo los brazos que me duelen una burrada. Sí. He llevado la pancarta tuya y me duele los brazos entre el aire. Lo estaba explicando a él en la cárcel. Sí, él detrás del cristal. Entre el aire y lo que pesa la pancarta, en un lado la pancarta, yo en el otro. Y me dice Oriol, la pancarta pesa igual en un lado que en el otro. Y digo, no, a mí me tocó tu cabeza, macho. Yo recuerdo que alguna de las veces lo he sacado... Però ell s'ho pren bé, això, quan li dieu. Es que eso... Pero, mira, a ver, Oriol, vicepresidente. Y yo iba a San Boi, y yo trabajo en San Vicente, tengo negocio en San Vicente. Iba cada viernes a mediodía con unos compañeros a comer al bar Nicasio. Y llego un día y me veo la foto de Oriol en el bar. Y le digo al del bar, hostia, ¿qué te parece el Oriol? Ayer estuvo aquí dando un meeting y me gustaría, no pude hablar con él y me gustaría hablar con él. Digo, te lo traeré a comer aquí. Y coge el del bar, me mira de arriba abajo y dice, ¿que tú vas a traer el Oriol aquí? Le digo, claro que te lo traigo. A los 2 o 3 días lo llamo y le digo, Oriol, tienes que venir un día a comer conmigo un viernes, que el del bar me dice que yo no te voy a poder llevar allí, voy a quedar como cagancho. Y me dice, tranquilo, iré a dinar. Yo me callé, no dije nada. Y en la mediodía, el viernes que él iba, yo lo sabía, me había llamado. Y estando allí llegó él y le digo, Joan, sal y reciba al Oriol. Hostia, que está el Oriol ahí, no me diga. Dice sí. Y salió para afuera con todo esto que se jugó el dinar. Que yo no llevaba al Oriol. Y el Oriol me come muy bien. Allí ponen unos chuletones. El Oriol me come de narices. ¿Me explico? Sí. Y comió muy bien. ¿Sabéis por qué le llaman ¿Sabéis por qué le llaman al Oriol el papal? ¿El papá? El papal. El palpa, el gitano, papal. El papal. Entre el chino Michael y el papal, entre nosotros le llamamos así, porque el Oriol es una persona que va mucho a los sitios, o sea, igual que se va a la mezquita, se va a la casa, nosotros hacíamos el cafetito con la gente y yo lo cogía, lo sacaba de casa, lo llevábamos a los sitios así. Por cierto,
Una historia que no veas. Yo le decía a Oriol que vamos a ir a la Font de Llargarú porque San Vicente tiene 11 barrios. Y el Oriol dice, bueno, ahora vengo. Y entraba para adentro y digo, bueno, se irá a poner guapo para venir para allá. ¿Qué va, hombre? Salía con los pantalones cortos por aquí, con las medias por aquí y con las sandalias. Y la camisetita 3 tallas más pequeñitas, ¿eh? Él no, él. Ahora, llegábamos allí y el hombre embelesaba a la gente, de verdad, una capacitat de comunicació. Em sembla que estiguin molt enamorats de l'Oriol, però al principi, quan fèiem el llibre, jo fa molts anys que el conec i els vaig preguntar, però escolta, Maxi, tu quan vas conèixer l'Oriol, què et va semblar l'Oriol quan et deia? Perquè Esquerra ja a Sant Vicenç havia fet un regidor, cap, 2 com a molt, i l'Oriol els deia que podien guanyar i que anirien pels barris i ell l'ajudava. I el Maxi em diu, bueno, pues al principi cuando lo conocí, pues sí, bueno, pues un buen tío, sí, un buen tío. Bueno, un poco ingenuo, tal vez. Bueno, vamos, lo que en el barrio decíamos un tontito. Oh, sí, sí. Y el Maxi diu, al cabo de un tiempo me di cuenta que el tonto era yo. Además, es... Però no has explicat per què li diuen papa. El papa. Resulta de que se murió un gitano, una persona muy entrañable en San Vicente, por cierto, le llamamos el Camarón, y pues cogí al Oriol, fuimos a buscarlo y venga, que tenemos que ir al entierro del Camarón. Ostras, que tiene mucha vaina, tira para abajo. Y cogía y bueno, pues vamos para allá, para la iglesia, todos allí, todos los gitanos esperando allí, en la puerta, y el Oriol venía así, y yo estaba al lado de un gitano y me dice un gitano, mira Maxi, por ahí viene tu papal. Y entonces el papal, le decimos el papal. Sí, sí. En el teu cas, Adela, que has dit que no venies del món de la política, que no en tenies gaire de política, no sé si arran de conèixer l'Oriol o de l'entrada de l'Oriol a la presó t'has fet d'esquerra, t'has fet independentista o no t'ha afectat per res en la teva ideologia política? Sí, me ha afectado mucho, ¿eh? Soy de Esquerra. Ah, t'has fet d'esquerra? Sí, porque no sé, entiendo que lo que hacen, luchan por, no sé, por Cataluña, todo, y luego él, es lo que decimos, volvemos con él, ¿no? Lo ves tan honrado, sincero, buena persona. Però a Sant Vicenç dels Horts, per la general, si no m'equivoco, va guanyar Ciutadans, va ser la força més votada. És Sí. un poble també molt... Sí, Tabarnia, como decía, Tabarnia. És un poble dividit. San Vicente, Sí, muy dividido. el 80%, 70-80% es de habla castellana. Sí. San Vicente tiene la vía, de la vía para arriba y de la vía para abajo. Y arriba y abajo. Y nadie se había atrevido a coger y juntar a unos con otros. Y llega este que se ve que cayó del cielo y hace un pupurrí allí y ganamos las elecciones. És aquest l'objectiu d'Oriol Junqueras, de l'ideari d'Esquerra, fer el que ha fet a Sant Vicenç dels Horts, fer-ho a Jo crec que és Catalunya? construir un gran país, perquè ell té un gran sentit de país i de com s'ha de forjar aquest país i que és imprescindible doncs, sumar una àmplia majoria social. I aquesta àmplia majoria social no és una qüestió estrictament política, és una qüestió d'entendre i de sumar la pluralitat del país. Jo crec que una anècdota que il·lustra molt bé com és l'Oriol. El seu germà Lolo, que era vicepresident de la penya madridista i que a més tenia penjada la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament. Ara no la té, ara té penjat d'un llibret de presos polítics i com diu el Lolo, el germà del Maxi, diu ahora soy junquerista a muerte, republicano a muerte y independentista a muerte. Diu independentista a muerte también porque estos me han vuelto independentista, porque ya no podía más. I bueno, el cas és que jugaven al Barça a Madrid i el Lolo, que segueix sent del Madrid, va visitar l'Oriol vestit amb la samarreta del Madrid. L'Oriol estava veient el partit amb el seu fill, amb el Lluc, aleshores el Lluc tenia 4 anys, l'Oriol és molt culer. I el cas que el Lolo toca el timbre de la porta, entra, surt l'Oriol amb el Lluc, agafat de la mà, i veu aquell home que el germà del Maxi, el Lolo, és 2 pams més alt que el Maxi. Claro, mi padre utilizó todo el mecanismo ahí que tenía. A mí me dejó para lo último, lo que quedó. Bueno, el cas és que el nen veu la samarreta del Madrid, del Lolo, i diu, papa, el Lolo porta una samarreta del Madrid, i el seu pare, l'Oriol, li diu, sí, porta una samarreta del Madrid. Papa, això vol dir que l'Oriol és del Madrid?
I son pare, que el Lolo és del Madrid, i diu, sí, efectivament, el Lolo és del Madrid. I mira son pare i diu, però papa, nosaltres som del Barça, veritat? I son pare li va dir, sí, som del Barça. I li diu, però nosaltres volem que guanyi el Barça, oi? I son pare, l'Oriol, mira amb el Lolo, es mira mútuament, riuen, i diu, efectivament, nosaltres volem que guanyi el Barça. I aquell nen, que només tenia 4 anys, el Lluc, i això s'ha de mamar de casa, diu, papa, avui estarem contents, perquè si guanya el Barça estarem contents perquè ha guanyat el Barça, i si guanya el Madrid estarem contents perquè el nostre amic Lolo estarà content, nosaltres estarem contents perquè el Lolo està content. En 4 anys, ¿eh? 4 años. Yo, mira, ahora estoy aprendiendo chinés. Bueno, mandarín. ¿En serio? Lo tengo apuntadas. Sí, pero no te Tengo enteras. apuntado Sasaja, buenos días, Sanguaja, buenas tardes, pero ¿sabéis por qué estoy haciendo esto? A veure, per què? Porque el Lluc me chulea. El Michael. No, el Lluc, el fill de l'Oriol. Ah, el Lluc. El fill del Uriol me chulea. Perdó. Porque A cuando veure, entramos a la casa... el fill d'Oriol Junqueras parla xinès mandarí? Está parlando, sí. Ya sabe, explico, que es Explica-ho, complicado explica-ho. porque aparte de que me humillan estos permanentemente, el Lluc también, el Lluc me mete en la parte de atrás, que tienen como si fuera un estudio pequeño suyo, y la chica que está con él, no me acuerdo cómo se llama, bueno, es chinesa y le enseña, y él tapa las cosas y me dice, Maxi, ¿cómo se llama esto? Y yo, claro, como no me entero, el niño me dice que soy tonto, y digo, pero hijo, bastante desgracia tengo que soy tonto para que tú me lo recuerdes, y por eso estoy aprendiendo ahora, estoy aprendiendo a contar porque el Lluc está como muy... Mira, jo també he pres una paraula en xinès aquesta setmana, que és dir gràcies. I és... Sí, Sí, molt bé. Pokechi, Sí, de sí. nada. Sí, Pokechi, Sí. de nada. Me l'ha ensenyat Lai Weiwei, que és un artista xinès que viu Pues él me enseña, a el Lluc me Berlín está des de fa enseñando a uns mi anys. chinés. Moltes gràcies, Fris, moltes gràcies, Adela, Maxi, Domingo, gràcies per venir. Quiero decir una cosa. A veces... Ja m'estranyava a mi. No. A veces cuando allí en el barrio me empiezan a decir que si te has vuelto independentista, te has vuelto esto, te has vuelto tal, le digo, yo soy oriolista. Y que sepa que los catalanes nacemos donde nos da la gana. Això és veritat. Sí. ¿Vale? Mi DNI pone Huelva. Pero los catalanes nacemos donde nos da la gana. Ya hemos superado los VAS con esto. Un saludo Que és a todos los difícil. compañeros de Free Junqueras, que son encantadores, de verdad, ¿eh? Moltes gràcies. Sergi Sol, moltes gràcies per haver vingut. Cristina, Sí, aquesta setmana t'hem llegit un article Ai. al Público, una carta a los hombres, sí. on demanaves que no se t'ofenguessin els homes, però